En el concepto tradicional de deporte competitivo, un campeonato representa el último símbolo de un verdadero logro, y a su vez el estatus de ser el mayor representante de una división en concreto, lo que pese a su naturaleza ficticia, no tiende a ser la excepción en el negocio de la lucha libre, donde esto muchas veces se ve incluso más enriquecido precisamente gracias a este factor que permite a muchas de estas coronaciones contar con una historia narrada detrás. Precisamente por esto mismo es que también en esta industria se suele identificar una mayor necesidad de que cada título en particular posea una historia impregnada, y por lo general no hay mejor manera de dar un comienzo a esta que mediante un torneo donde los principales candidatos a lo que la presea intenta representar, se embarquen para determinar al primer monarca, siendo este el método más común en que un campeonato ve su nacimiento. Pero, por supuesto, es de lucha libre que hablamos, y habiendo visto casi que todo tipo de historias a lo largo de la historia misma de esta, es fácil llegar a la conclusión de que no hay una razón particular por la que una empresa deba necesariamente apegarse al método clásico del torneo, y por el contrario, en ciertas ocasiones nos encontramos con formas bastante peculiares en que un campeonato ha sido introducido a una promoción, y en esta ocasión exploraremos algunas de estas. Les saluda una vez más Rockster 0112, y así, damos inicio a este video. Como ya muchos sabrán, para la década de los 90s, la influencia de la NWA en la industria del wrestling se tambaleaba estrepitosamente, no solo por el éxodo de múltiples territorios que venía sufriendo desde ya décadas, sino que uno de los golpes más fuertes le vendría cuando la WCW, que era su territorio capital, también optó por deslindarse por completo de esta. Luego de esta dura pérdida, sería la entonces Eastern Championship Wrestling quien pasaría a intentar llenar los zapatos que la empresa de Ted Turner había dejado, ya que pese a que estaba a kilómetros de tener el alcance y popularidad de WCW, por lo menos contaba con un contrato televisivo y una base de seguidores estable. El problema es que más temprano que tarde esta alianza también empezaría a desmoronarse, ya que el dueño de la promoción, Todd Gordon, y su mano derecha Paul Heyman, no estaban muy encantados que digamos con la obsesión de los dirigentes de la alianza por manejar a nivel casi milimétrico cada detalle de lo que se hacía en la empresa, factor que también tuvo bastante peso a la hora de que Turner sacara a WCW de esta, y que una vez más les costaría otra promoción cabecera. Es así como el 27 de agosto de 1994, Shane Douglas ganaría el campeonato mundial de la NWA, y con este en mano, procedería a dar la promo más icónica de toda su carrera y la que marcaría un antes y un después en la lucha libre estadounidense, en el cual tras unos falsos elogios al susodicho título, procedería a ningunearlo y tratarlo como poco más que basura, desechándolo para en cambio revelar un campeonato que a sus palabras sí era merecedor de portar, siendo este el título de la Extreme Championship Wrestling, el cual también pasaría a ser el nombre de la empresa desde aquel momento. El surgimiento del campeonato de SW es un suceso que ha pasado a la historia como uno de los más memorables no solo por automáticamente establecer su puesto al crear un símbolo que marcaría tanto a su empresa como a toda la industria a nivel nacional durante aquella década, sino también escupirle a la NWA y a su presea máxima al mismo tiempo, marcando esto solo un golpe más para lo que ya era la evidente caída de la alguna vez poderosa alianza. Esta leyenda ya se les hará conocida a muchos. La WWE ha contado por décadas como en 1979, el entonces campeón pesado de Norteamérica Pat Patterson, defendió exitosamente su título en un torneo donde también estaba en juego un supuesto campeonato sudamericano, en Río de Janeiro, llevándose ambas preseas y unificándolas, naciendo de esto el ahora conocido como Campeonato Intercontinental de WWE, siendo a su vez su primer ostentor.
La particularidad de este hecho, es que no existe ninguna prueba gráfica de aquel torneo, dígase una foto y ni hablar de un video, aunque como los que ya conocen la historia saben, es porque en efecto, ese tal torneo de Río de Janeiro nunca ocurrió, sino que todo se trató de una historia que la misma WWE fabricó para darle un trasfondo a aquel nuevo campeonato que buscaban implementar. Ya como dato curioso, en 2013 el sitio web de WWE realizó una especie de broma por el Día de los Inocentes a los fanáticos, cuando el entonces productor de este, Zack Linder, publicó todos los detalles del, según su descripción, sangriento, espectacular, y por supuesto, 100% real no fake torneo de Río de Janeiro en el que Patterson compitió, a través de 5 páginas de texto explicando cada dato de forma precisa y concisa sobre cada uno de los sucesos y combates llenos de acción que se llevaron a cabo allí, los cuales en sus palabras, lamentablemente no fue filmado, y por lo tanto se perdió en el tiempo. De hecho, y aún más a conciencia de que este torneo nunca ocurrió en realidad, no se le puede otorgar suficiente crédito a Linder por aquel artículo, ya que pese a todo cuenta con descripciones del supuesto lugar donde se llevó a cabo muy bien investigadas, además de una narración cronológica muy bien hecha, que para cualquiera que no tenga conocimiento de la naturaleza de esta leyenda, fácilmente podría tragársela como real tras la lectura de esta. Señor Linder, usted es diabólico. Como dije, ya muchos conocen aquella leyenda detrás del surgimiento del campeonato intercontinental. Lo que no tantos conocen, sin embargo, es que con la creación de este título, no sería la primera vez que Vince McMahon Sr. había usado la treta del torneo en Río de Janeiro para introducir un nuevo campeonato. Este, y Touchmont, retiraron su membresía de la NWA, en 1963, debido a que el entonces campeón mundial de la alianza, Lutes, no se proyectaba tan bien en el noreste de Estados Unidos, lugar donde residía la promoción perteneciente a estos, la entonces conocida como Capitol Wrestling Corporation, mientras que la mesa ejecutiva de la NWA, se negaba a volver a entregarle el cinturón a Buddy Rogers, quien sí era muy popular en aquella región, prefiriendo que lo conservase su entonces gallina de los huevos de oro. Tras esta separación, la Capitol Wrestling Corporation pasó a ser renombrada como Worldwide Wrestling Federation, y su primer presidente, Willie Gilsenberg, aparecería en televisión desde Washington DC, para anunciar al mundo que el chico natural Buddy Rogers había ganado un torneo para coronarse como el primer campeón mundial pesado de la entonces WWF, el cual, por supuesto, había ocurrido de forma casi que clandestina en Río de Janeiro, sin existencia alguna de pruebas gráficas de ningún tipo. Igual como ya vimos que ocurrió con el campeonato intercontinental 16 años después, en realidad hablamos de algo que nunca ocurrió, y que solo fue creado como excusa para poder entregar la presea a Buddy Rogers, quien pasó de ser una de las figuras más importantes de la NWA, al primer monarca de esta empresa recién reformada, aunque lamentablemente para el chico natural, esta gloria solo le duraría poco más de un mes, pues el deterioro de su salud y la decadencia de su popularidad en el territorio provocaron que solo fuese utilizado para coronar a un joven atleta que venía subiendo a un ritmo imparable, y contaba con todas las aptitudes para convertirse en la cara de la empresa, llamado Bruno Sammartino, quien derrotaría a Rogers en tan solo 48 segundos en una lucha que, a diferencia de la que coronó a Buddy como campeón, sí ocurrió en realidad. Si bien ya muchos conocen la historia tras la leyenda del origen del campeonato intercontinental, y no tantos han escuchado de la misma forma la que está tras el campeonato mundial de WWE, aún menos serán los que tengan conocimiento de la fuente de donde Vince McMahon Sr. inspiró aquella idea para los susodichos títulos. El 1 de noviembre de 1957, Lutes fue galardonado con el que ahora sabemos que en ese momento era el recién creado Campeonato Internacional Pesado de la Alianza.
Sin embargo, en aquellas épocas y como también sabemos, la protección del negocio era algo sumamente fundamental para luchadores y promotores, y sobre todo para los dirigentes de la NWA, y siendo este el caso, no se podía permitir que fuese de conocimiento popular el hecho de que simplemente se le había entregado el nuevo título a Test, sin que éste tuviera que hacer lo más mínimo para conseguirlo. Es por esto que el promotor de la Houston Wrestling, Morris Sigel, le proporcionaría una historia totalmente inventada a la alianza, la cual contaba cómo el ahora monarca había obtenido el campeonato tras derrotar a Antonino Rocca en 1949, resultando esto en que según aquella lógica, Lou habría ganado el título internacional pesado nada más, ni nada menos que 8 años antes de que este realmente exista. Debido a haber adquirido tanto a la SW, como a la WSW, incluyendo una buena parte del personal de cada una de estas en 2001, el plantel de la WWE, había crecido demasiado en un lapso de tiempo muy corto, por lo que como solución, en 2002 implementarían la primera división de marcas, en las que Raw y SmackDown tendrían a su propio roster exclusivo, de igual forma con sus historias y desarrollo de ángulos propios, convirtiendo a cada una de estas en una especie de mini promociones, lo que sirvió para administrar de mejor forma el exceso de luchadores del que sufría la compañía. De la misma forma, la mayoría de los campeonatos se dividirían para pertenecer de forma exclusiva a alguna de estas marcas, a excepción del entonces vigente campeonato indiscutido de WWE, el cual podía moverse y ser defendido entre luchadores de ambos shows junto con quien fuese su ostentor. Esto fue hasta que en el mes de agosto la entonces gerente de la marca azul Stephanie McMahon, contrató de forma exclusiva al entonces monarca mundial Brock Lesnar, dejando al entonces gerente de Raw, Eric Bischoff, y a la misma marca roja, sin un título máximo por el cual competir. Es así como el 2 de septiembre del 2002, luego de quitar la legitimidad a Lesnar como campeón indiscutido, Bischoff reintegraría el Big Gold Belt, un cinturón lleno de historia en su ya extinta WSW, pero esta vez en representación de un nuevo título el cual sería conocido como el Campeonato Mundial Pesado, para posteriormente entregárselo a Triple H, quien en el momento era el contendiente número 1 a la presea de Lesnar. Pese a otorgársele con una excusa más o menos entendible, la realidad es que esto solo provocó que la presentación del campeonato fuese como uno de papel, o a lo mucho conmemorativo al estilo del título del $1.000.000 de Ted DiBiase, algo de lo que la empresa aparentemente era bastante consciente, por lo que rápidamente Ric Flair saldría a denominar al juego como un ostentor no digno, lo que nos llevaría a la primera defensa del cinturón aquella noche donde el asesino cerebral lograría retener esta nueva presea. Menos de 7 semanas después, Triple H estaría derrotando a Kane por el campeonato intercontinental en No Mercy, el cual pasaría a ser absorbido por el Mundial Pesado, dejando a este como el único título individual de Raw, estando a completa merced del juego, en lo que sería el inicio de lo que actualmente se conoce popularmente como su reinado del terror. Si el video te gustó, no olvides dar pulgar arriba y suscribirte en caso de no haberlo hecho aún. También puedes seguirme tanto por mi página de Facebook como por Twitter, cuyos links estarán en la descripción. Les habló Rockster 0112. Nos vemos muy pronto.